Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a seguir reaccionando a Jungkook practicando taekwondo. Encontré un video de cuando Jungkook tiene como unos 11 años, bueno, no sé, capaz que tenga más, pero para mí tiene como 10, 11, pero bueno. Vamos a reaccionar y vamos a ver qué tal. Como dije en el anterior video, en la parte 1, no quiero que esto se lo tomen para mal. Este es un video de puro entretenimiento y todas las críticas que se le haga al idol es de manera constructiva y no es en modo de crítica ni en modo de hate, ni mucho menos, solamente es entretenimiento. Les voy a explicar qué es lo que hace la idol y todo lo que dije en el anterior video. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, dura 5 minutos, pero tenemos para analizar para rato, así que, pues sí. Ok, esto es del 2009. Si es del 2009, yo tenía 5 años. Ay no, oh my god. 5 años. Nací en el 2004, así que tenía 5 años. Sí, tenía 5 años. Estaba recalculando a ver si estoy haciendo bien las cuentas. Soy deportista, no una persona que tenga buenas notas. La verdad es que no sé por qué, pero por alguna razón en las películas te hacen creer que siempre el deportista es como medio tonto y no es así. Yo era entre las primeras notas en promedio mientras practicaba taekwondo en su tiempo, ¿eh? Ahora ya no, pero en su tiempo lo era, así que no sé. Yo lo dejo ahí y seguimos. Ok, están saludando. Son muy cute, perdón. Ok, creo que si no me equivoco, Jungkook es el de la izquierda, así que bueno, el que está como, no en el medio, sino el de al lado. Ok, están haciendo banda Tidolio, así que sí. Ok, cambio de guardia. Banda, Tidolio. Eso es muy normal, que, o sea, no pateas obviamente con una sola pierna, sino que con las dos. Y cambio de guardia es cambiar de guardia. O sea, si estabas mirando para acá, te girás para el otro lado. Ok, igual creo que es muy... No sé por qué estoy explicando eso, sí creo que es entendible, pero bueno, no importa. Ok, le sale bien el Jungkook. Hay que admitir, esta patada le sale bien. Es una cámara lo que tienen arriba del techo. Perdón, me está espantando. No sé si es una cámara que... Ok, esa es banda. Banda. Para una. Esa es banda, Netiko Banda. Muchos de ellos los muestran en los programas. Y mucha gente está como, wow. Y yo estoy como, ok. Pero bueno, no sé. Igual la mayoría le sale bien. Por ahí el nene de atrás, como que siento que le falta un poquito más. Pero va por buen camino. Creo que el mejor hasta ahora, a ver, para... Sí, es Jungkook, me parece. Por lo que vi, sí. Ok, van a hacer la forma. Ok, vamos a hacer la forma. Ok, Ok, Jungkook está haciendo la sexta con el nenito que está a la derecha y los de atrás están haciendo la sexta, por lo que puedo ver. Lara, calmate. Ok, ¿qué fue Lapchagi? Contame. Ok, Lapchagi básicamente, la idea de Lapchagi, espera, me voy a mostrar. Banquenme un toque que se me cae el micrófono. Básicamente la idea de Lapchagi, tengo pantuflas, pero ahora ya no tengo más, así que es levantar rodilla y pegarlo y con el piecito, o sea, esta parte, ay me estoy por caer, es tirarlo para atrás. Igual ahora mi pie como que perdí la costumbre por ese rato que no estoy entrenando, pero básicamente es tirarlo para atrás y pegar con esta parte que se llama metatarso. ¿Ok?
No vendan fotos de mis pies, por favor. Lo único que voy a decir, ahora sí vamos. Ok. Siento que a Jungkook igual le falta como más ganas, igual tiene como 11 años, pero como que le falta más espíritu, ¿no? Como que le falta como más fuerza que le suena el dobok. Por si ustedes no saben, si lo hace fuerte el dobok suena, o sea, hace pac, pac. Así que, pero bueno, igual tiene como 10 años y está bien, pero yo lo presionaría más, pero bueno, es porque yo soy súper así, pero bueno, que no me hagan caso. Igual está bien lo que está haciendo, solamente es como mi idea. A mí me gusta la forma que sea con más energía, más emoción, pero bueno, hay gente que lo hace más tranquilo y está bien, pero no sé, a mí me gusta con más energía. Ok, la Psy de vuelta, pero bueno, ya no voy a llorar por eso. Lenny tiene una cara de miedo, me encanta. Pobrecito, mi vida. Ok. Ok. Estoy mirando a ellos dos, no estoy mirando a los nenes de atrás porque me distraigo. Termino mirando a cualquier otro nene para hacer un co. Ay, no, es un cop, corre que te moviste. Si te quedaste ahí, terminaste ahí, te tenés que ir ahí. No tenés que dar un paso más adelante, pero bueno, no importa. No te acomodes la ropa, nene, no te dijeron que te acomodes la ropa, no te tenés que acomodar la ropa. Si no te dan la orden de que te acomodes la ropa, no te acomodas la ropa, ¿ok? Ya, no sabes que estaba re indignada. Había dicho que no era crítica y terminaba criticándolo, ¿viste? Se terminaba enojando. Ok, me calmo, me calmo, ¿ok? Ok, me calmo. Igual yo hago mucho eso, así que estaría criticando lo que yo hago. Ok. Ah, ok, de vuelta. Ah, están haciendo The Whoop Chill Chan, que es la octava, es con la última con la que rendí yo, que la rendí el año pasado, como en diciembre más o menos. De esta tengo fresquita la forma, así que... Está haciendo mal la posición del tigre, ¿cómo se llama? Esperen que se me fue el nombre, lo voy a buscar. Bueno, no sé, no lo entiendo ni a mis apuntes, pero bueno. Sé que se llama posición del tigre, pero no me acuerdo cómo es en coreano. Okay. La forma esa que está haciendo el nenito, yo no me la sé, yo no llegué ahí. Ven que les digo, estos nenes tienen más gradación que yo, pero yo ni idea. O sea, esa forma que hizo el nenito, la vi, pero gente que es de mayor graduación que yo, pero no la vi. O sea, yo no la sé. O sea, no la sé, la tengo de vista nomás. El nene está ahí como, ¿por qué hago todo tan mal? Pobrecito, mi vida. Ay, que se cae mi vida. Perdón, me debería poner seria, pero es que casi se cae. Igual el tema del equilibrio como que es muy común que esté como así, es como muy común, al menos a mí me pasaba. Ahora tengo un poco más de equilibrio, pero igual me sigue temblando a veces, ¿no? Bueno. ¿Ves que le digo que Jungkook para mí le falta energía? Está como, bueno, no quiero hacer esto, mamá, quiero ser idol. Ay, pero bueno. Okay. Bueno, ese le salió bien, lo hizo bien prolijo, me gustó. Bueno, bien. Ah, está perdido el nene, no lo vi. Estaba mirando la casa de los de atrás y no me di cuenta que el nene estaba perdido. Como que se perdió. Pobrecito. Igual es muy común eso. De olvidarte la forma, eso. Como que los nervios. Sobre todo si estás como en el medio o en el frente o te mandan al frente a hacer todo eso, como que te agarra paniquito. Igual después lo superás con el tiempo. Si yo pude superar lo que tengo miedo hasta de hablar, o sea,
creo que todos pueden. Este es de Guk o Chang, o sea que es la quinta forma que representa el agua y el flujo del agua. Taeguk Yuk Chang. Taeguk Yuk Chang representa Gam de los 8 trigramas para la adivinación, el agua, que simboliza la continuidad y la flexibilidad. Los movimientos deben ser como el flujo del agua, la fuente de nuestra vida. Tenía que hacerlo por un chiste, no se me enoja. Literalmente todas las formas tienen como un significado así súper filosófico. Y yo digo que es re flashero para mí que la persona que creó el taekwondo como que aspiró a algo y después se fue a armar taekwondo. Fue a crear un deporte, no sé. Ok. ¿Ven? O sea, a mí me falta energía, perdón, es lo único que me falta. No, qué calidad, nene, se hace esa forma. Estoy sorprendida, man. Estoy sorprendida porque tienen como 10 años y están como 3 graduaciones más adelantados que yo. O sea, estoy vieja, hijo. Estoy vieja. Debí comenzar antes. ¿Qué fue eso lo del Maki? O sea, como que lo hizo muy así, no sé, no fue como muy raro, no me gustó. La idea de esto es que acompañase así, que cierre toda la cabeza. Así, cosa de que te tape acá también la oreja. Cosas de que si te pegan, no sé, una chigo chai, no te peguen en la cabeza, vamos a decir. Pero no sé, le sale como muy raro, no sé qué hizo, pero bueno. Ah, le faltó en el pisotón hacerlo como más pack, más fuerte, vamos a decir. Perdió la estabilidad. No sé si lo vieron, pero Jungkook cuando ve que se confundió eso. O me pareció a mí nomás. A ver, por sí, hizo eso. Ay, no, se re malo, te están riendo. No, le voy a pegar. Bueno, le pegaba a los niñitos. Pero en serio, no se rían, no sea mala onda. Cualquiera nos confundimos. Ah, lo está poniendo por estatura. Y por recaudación, me parece. Bueno, igual. Ah, este es semi-combate, o sea, es como combate, pero sin los chalecos, ¿ok? Banda. Todo genial ese, hijo. Oh my god. Voy a llorar. Permiso. Ay, Dios. Envidio a los niños, los envidio. Los quiero mucho, pero los envidio. Porque en serio, no puede ser que tengan esa laticia. ¿De dónde sacan que comen, por favor? No sé. Ay, Dios. ¿Qué le dan de comer a Jungkook? Mira, es el que, bueno, junto con el nene de atrás es el que tiene más elasticidad, por Dios. Yo sería el nene de atrás que está a punto de doblarse toda la rodilla. Bueno, gente, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado.
dado mi conclusión. Mi conclusión es que necesito esta electricidad, o sea, la necesito. O sea, mi conclusión es que por ahí lo que le falta a Jungkook desde mi punto de vista es el tema del Upchai y el tema de como el espíritu, o sea, como ponerle más ganas y más energía. Pero después todo el resto, muy bien. O sea, si mejorara esas dos cosas, yo le daría, le daría más crédito. Pero para mí le falta esas dos cosas. Igual esas dos cosas son como errores muy comunes, sobre todo como en los niños que tienen como 8 años. Bueno, en este video no tiene 8 años, pero más o menos tiene. Así que, pero bueno, me gustó mucho y me sorprendió, la verdad. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tengo dos, mi personal y la de taekwondo, así que no se olviden porque en ambas subo cosas medianamente constante, así que sí, y son las únicas redes sociales que tengo, así que espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Bye bye.